Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la semana pasada la ley número 258 y le regresa a la Corte Suprema de Justicia el tema de la investigación a funcionarios como ministros y al Contralor General de la República. Vamos a conversar con el licenciado Nestalí Jaén. Él es un estudioso de estos temas. El señor Jaén nos comentaba que esto ya existía anteriormente, ¿no? Pero para que nos explique y nos dé un poco de docencia de eso, o sea, que ahora la Corte vuelve a investigar a estos funcionarios, ¿cómo así? Bueno, saludos Dumas, gracias por la oportunidad y a todos, saludos también a todos tus seguidores de tus redes sociales. Es importante destacar que lo que se ha aprobado en esta nueva ley que salió publicada en la Gaceta Oficial el pasado día viernes 26 de noviembre es una restitución de una vigencia de un artículo que ya existía. No obstante, ese artículo en algún momento que fue eliminado del texto del Código Judicial por razones inclusive hasta históricas, toda vez que en ese listado que contemplaba el artículo se incluía a miembros del Estado Mayor de la extinta Guardia Nacional, de la extinta Fuerza de Defensa, y hubo que hacerlo acorde a los tiempos que se vivieron en los años 90 del siglo pasado y en este siglo XXI a partir del año 2000. Pero para hacerlo un poquito más docente, yo voy a leer textualmente lo que establece el artículo que ha sido restituido y cómo estaba antes en el Código Judicial. Me permite brevemente, paso a leerlo. Y es pues el siguiente. El artículo 86, atribuciones del Pleno. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas las siguientes funciones. 1. A, B y C. 2, que es la ley que ha entrado en vigencia a partir de este viernes, ajustándose al procedimiento señalado para cada caso, el literal B. Dice así: de las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los miembros de la Asamblea Legislativa, los comandantes y miembros del Estado Mayor de la Fuerza Pública, el Contralor General de la República y los magistrados del Tribunal Electoral o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este literal. Este artículo ha sido nuevamente aprobado, eliminándole la parte que establece miembros del Estado Mayor de la Fuerza Pública. Los miembros de la Fuerza Pública antes estaban contemplados en este literal de este artículo que le he leído del Código Judicial. Ahora, con la restitución de la vigencia de este artículo nuevamente, han quedado eliminados lo que antes se conocían como los miembros del Estado Mayor, porque tienen una legislación, una aplicación, y ya la Fuerza de Defensa no existe, ni la Guardia Nacional, existe la Policía Nacional. Entonces, desarrollaba que en este país hay una especie de vaca sagrada, por así decirlo, funcionarios que se deben al Estado panameño, pero evaden lo que establece la Constitución política en cuanto a los pesos y contrapesos que existen en el ejercicio de la democracia. Y estos funcionarios que se convierten como en especie de vaca sagrada de la legionaria india, por así decirlo, no quedan al alcance de una denuncia por los actos que cometen, indistintamente que sea un procurador general de la nación, un procurador de la administración, un contralor de la república, un magistrado del tribunal electoral, un ministro de Estado. Entonces ahí se le agrega y se le puntualiza que ahí hay una especie de diferencia que alcanza inclusive a los que aún habiendo dejado el cargo son responsables por los actos que cometieron en el ejercicio de la función del cargo que ejercieron. Para mí, esta situación no ha sido una iluminación que tuvo el diputado proponente de esta ley. Eso tuvo que ser debidamente consultado
porque la Constitución Política de Panamá establece que los tres órganos del Estado trabajan separadamente, pero en armónica colaboración. Así que esto tuvo que haber sido consultado entre el órgano ejecutivo, que es quien la sanciona, el órgano judicial y el órgano legislativo, para que entonces se cuente con esta herramienta que permita la fiscalización de estos funcionarios que, vuelvo y repito, son como una especie de vaca sagrada y que se creen que está por encima de la Constitución política. Licenciado Juan, explíquenos algo. Y usted que ha presentado denuncias contra funcionarios de alto perfil, ¿no? Entonces, usted que anda por lo menos en esto, ¿qué le parece esa situación en el sentido, cuando usted dice vacas sagradas, entonces van a estar mucho más lejos que los alcance de la ley? No, definitivamente que no. Lo que se busca es que sea ya un pleno de la Corte Suprema de Justicia y no una sala en particular, una sala de lo contencioso administrativo que viene y enfría el caso, una sala penal, si fuese el caso, donde lo componen 3 magistrados. Cuando va al pleno y hay una discusión entre los 9 magistrados, entonces el asunto tiene que cobrar celeridad. No obstante, me parece que hay una situación aquí a estudiar, a analizar, porque incluye a los integrantes del órgano legislativo. Y nuestra Constitución política establece en el artículo 224, si la memoria no me es infiel, que ellos son juzgados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya es una disposición producto de la reforma constitucional del año 2004 y no de esta implementación que restituye la vigencia de esta ley. Para mí, se le da una celeridad siempre y cuando haya la disposición de hacer las cosas de manera seria en este país. Y hay una herramienta que es más precisa, más directa, con esta aplicación de este literal B, de este artículo que le he leído, que ya está vigente nuevamente desde el pasado viernes 26 de noviembre. ¿Usted cree que existía realmente un vacío jurídico en esto? Sí, para mí lo había, porque aquí de repente usted quiere procesar a un diputado, va al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la disposición constitucional aprobada en el año 2004, y eso pues, como se dice en buen panameño, se convirtió en una especie de ensillar un gallinazo de allá de estos del mercado público. Entonces había esta situación. Ahora, usted ya tiene una herramienta directa para decir, oiga, Contralor, rinda cuenta, o ex Contralor, rinda cuenta por lo que está aquí mencionado en esta redacción, que dice que en el ejercicio del cargo, al momento que ejercían el cargo, es decir, no quedan exentos el simple hecho de que digan, ya yo no soy Contralor, ya yo no soy magistrado del Tribunal Electoral, ya yo no soy ministro de Estado. Así hay unos grados de responsabilidad y Dios quiera que esto sea enrumbado, encaminado hacia esa dirección. O sea, pero entonces usted está a favor o en contra de esto. A favor, a favor. Yo lo digo y ese es mi punto de vista. Si ha sido restituida es porque fue debidamente consultada. Como repito, los órganos trabajan separadamente, estos 3 órganos del Estado, pero en armónica colaboración. Y sí tiene que haber un trasfondo, algo de interés para que se cuente con esta herramienta, para que acabemos con esas especies de vacas sagradas que llegan y se encumbran y creen que es una cosa privada. Y es todo lo contrario, se deben a nosotros, que somos los que les pagamos su sueldazo de $10,000 mensuales, más sus prerrogativas de autos, choferes, gasolina, etcétera, etcétera. Oiga, dígame algo, esto de las leyes y la famosa palabra de la retroactividad, ¿esto sería ya a partir del viernes pasado o eso puede irse hacia atrás? Bueno, a partir del viernes cobra su vigencia y a mí se me hace perfectamente entendible y aceptable que se le puede aplicar inclusive al que ocupó el cargo ya, porque vuelve y se restablece esta vigencia. No obstante, siempre hay un principio que entra en contradicción y es producto de análisis y discusión cuando se aplica la ley más favorable al reo, como se dice popularmente, aunque no tengan la condición de reo condenado. Ellos donde van a estar a analizar inclusive si esta restitución es constitucional o no lo es, si alguien presenta alguna acción o advertencia de inconstitucionalidad.
Sí, nada, la pregunta porque por lo menos el gobierno pasado del presidente Varela, que han hecho denuncias, pero al parecer yo no he visto que han caminado ni han quedado en nada. Entonces, aunque ella no sea presidente, ejemplo, ¿no? O algún ministro de él en su momento ya no es ministro, ¿puede alcanzarlo esta ley? Y le agrega también un ex procurador o ex procuradora general de la nación en este caso. Según el desarrollo y contenido de esta ley, cobra vigencia que no los exime de responsabilidad haber dejado el cargo. En el caso específico que tú mencionas al expresidente Juan Carlos Varela, él está, como quien dice, incluido dentro del proceso de Odebrecht y tiene una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Con esta aplicación de esta ley, como quien dice, no hay manera que ninguno de los exfuncionarios o de los actuales queden exentos del alcance de nuestra máxima corporación de justicia, que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, si nos vamos a un caso ya palpable, ¿no? Las acusaciones que se hicieron contra los fiscales y contra una ex procuradora, entonces ellos serían tratados a raíz de esta ley que estamos hablando. En el caso de la ex procuradora o algún ex procurador, se le aplica directamente esta ley. En el tema de los fiscales, rige entonces el procedimiento interno de la ley que regula las actuaciones de los fiscales y el Código Procesal Penal en el Ministerio Público, en este caso, pues, donde está la Procuraduría General de la Nación. Así que para esta ley que estamos hablando, específicamente aplica para la ex procuradora o ex procurador, si fuese el caso. Pero para los fiscales, la ley entonces vigente del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación. Oiga, muy interesante, muchas gracias. Entonces, al licenciado Nestalí Jaén, él es abogado experto en estos temas, por aclararnos estos puntos, ¿no? Muchas gracias, licenciado Jaén. Saludos a todos y a la orden siempre.